Hola, en esta serie de videos he intentado hablar acerca de la diferencia entre el concepto de integral completa de Euler y el concepto de integral completa de Lagrange. Hemos visto ya en qué consiste ese concepto y cómo surge de los cálculos de Euler el concepto de integral completa. ¿De dónde surge el concepto de Lagrange de integral completa? Surge de un contexto problemático, el contexto de las soluciones singulares de las ecuaciones diferenciales. Como ya comenté en ocasiones previas, para Euler, la solución completa de una ecuación diferencial incluye, en el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias, constantes arbitrarias y en el caso de ecuaciones diferenciales parciales, funciones arbitrarias. A partir de esa integral, de la integral que incluye constantes o funciones según sea el caso, a eso le llama Euler integral completa y se le llama integral completa porque según él incluye todas las soluciones. Pero cuando aparecen las soluciones singulares, que son soluciones que no se pueden obtener de la integral completa, Lagrange llega a la conclusión de que es necesario otro concepto de integración, de qué es lo que entendemos por integración si la integral completa de Euler, que incluye constantes arbitrarias, no es la solución al problema. Hay más. Pero quiero que noten que esto surge de un contexto problemático, el problema de las integrales singulares y su choque con el concepto de integral completa según Euler. Bien, vamos a continuar en esa línea de razonamiento y vamos a hacer otros cálculos. ¿Por qué? Porque los conceptos surgen de los cálculos. Voy a continuar con la formulación del problema que hemos visto en ocasiones pasadas para ecuaciones diferenciales parciales, que aunque es un poco más complicado, bueno, nos permite ver la emergencia de esos conceptos en ese contexto. Después utilizaré un contexto más sencillo, que es el de las ecuaciones diferenciales ordinarias, para plantear exactamente la misma cuestión del concepto de integración completa según Euler y según Lagrange. Bien, ya vimos la situación según Euler. El problema que planteé, una ecuación diferencial en el plano, una ecuación diferencial parcial de orden 1 en el plano, cuya solución es muy sencilla y que se obtiene completamente sin trucos, sin demasiados trucos. Ahora vamos a generalizar el problema y vamos a ver cómo aparece más complejidad y cómo los cálculos nos llevan a nuevos conceptos, o más bien, vamos a verlo en acción. Vamos a generalizar primero el problema. Ese va a ser nuestro primer asunto. Euler, voy a poner aquí el problema según Euler. Euler, que es el que hemos estado viendo. El problema según Euler es una ecuación diferencial de este estilo. Vamos a colocarla aquí, muy sencilla. Y una forma diferencial de esta forma. En donde, y esto es parte integral del problema, estos coeficientes dependen así de la situación. Este es el problema según Euler. ¿Cómo generalizarlo? ¿Cómo generalizarlo? Parece obvio, hay que incluir más variables y esas variables van a ser, en este caso vamos a incluir una variable adicional que va a ser la solución, la supuesta solución del problema, y vamos a incluir una condición más general que esta, es decir, para ecuaciones diferenciales que tengan una forma mucho más complicada. Vamos pues, ya este ya lo vimos, ya lo analizamos. Ahora vamos a pasar al problema más complicado, que le vamos a poner el problema de Lagrange. Lagrange. ¿Cómo se generaliza? Muy bien, vamos a introducir tres variables. Menos P de X menos Q de Y. La generalización va cuando nosotros incluimos aquí una nueva variable, phi. No le vamos a poner aquí ningún coeficiente, no nos interesa ese coeficiente ahí, porque vamos a suponer que tiene esta forma, no tiene coeficientes aquí. Entonces, si logramos integrar esto con esta condición, pues entonces estaríamos resolviendo el problema. Falta una condición adicional, que es la ecuación diferencial misma, P, Q, phi, X, Y igual a 0. Esta es la ecuación diferencial. Vamos a suponer siempre que podemos hacer esto y por lo tanto podemos escribir Q como f de P, phi, X, Y.
Ese va a ser el problema de Lagrange, ya en su forma generalizada. Tenemos, esta es la ecuación diferencial, esta es nuestra metodología de integración. Vamos a calcular la condición de integrabilidad bajo estas nuevas condiciones. Como se puede ver, son condiciones diferentes porque aquí los coeficientes ya dependen de una variable adicional. Esta variable adicional de aquí no es nuestra forma diferencial que pretendemos integrar. Vamos a suponer que cuando integramos esto, esta se hace 0, que es como lo vimos en la ocasión anterior. Para las integrales del movimiento se hace 0, entonces vamos a obtener también una integral del movimiento. Voy a borrar ya está el planteamiento del problema, ya lo que sigue es seguirlo rigurosamente y van a ver qué sale. Bien, entonces, dado esto, vamos a suponer que para la solución este se anula. Cuando se tiene la solución omega se anula. Es decir, si sustituimos la solución aquí, pues este se va a hacer 0. Eso es lo que vamos a tener por condición, que lo sacamos de las ideas que ya vimos en los cálculos previos. Bien, vamos a empezar. ¿Cuál es la condición de integrabilidad? ¿Cuál es la condición de integrabilidad? Sencillo. Vamos a poner este con respecto de y vamos a poner este con respecto de x. Estoy colocando aquí el signo de en lugar de la de parcial porque estas son de diferenciales totales. Es la diferencial total de p con respecto de y, la diferencial total de q con respecto de x. ¿Por qué? Porque en la estructura funcional que colocamos, vamos a suponer que es de esa forma. Vamos a suponer que esta va a ser nuestra solución. Podríamos suponer que es x dependiendo de phi y de y. Podemos suponer cualquiera, pero vamos a suponerla así para fijar la notación. Entonces hay que explayar la condición de integrabilidad. Vamos a colocar la condición de integrabilidad ya explícita. Como este depende de phi explícitamente de y, así nos queda más este depende de phi y phi con respecto de y va a ser q. Esto es esta primera parte. La siguiente parte es igual de q con respecto de x más de q con respecto de phi con respecto de p. Esa va a ser nuestra condición de integrabilidad. Una vez que tenemos la condición de integrabilidad, esa es una condición meramente formal, no hemos introducido realmente nada nuevo, esta es una condición formal, pueden ponerle si quieren así. Ahora sí vamos a introducir la situación importante, vamos a introducir esto, p, phi, x, y. Esto es nuestra ecuación diferencial. Ahora sí, entonces, nuevamente tenemos que calcular unas cuantas derivadas, pues esta depende explícitamente, miren, entonces sí aparece aquí, de f de x, pero también depende entonces va a aparecer de phi, de f de phi con respecto de x, que va a ser p, más va a aparecer otro más, la parcial de f con respecto de p con respecto de x. Esta va a ser una. Luego esta de acá, hay que calcularla. dq con respecto de phi, pues va a ser df con respecto de phi, depende explícitamente de eso, más la parcial de f con respecto de p con respecto de phi. Y estas son las condiciones. Estas son las condiciones que vamos a sustituir aquí. Evidentemente, la ecuación diferencial que vamos a obtener, vamos a escribirla aquí. ¿Cuál es la condición de integrabilidad? La condición de integrabilidad es esta más la constricción que constituye la ecuación diferencial. Esta que puse aquí, esa es la ecuación diferencial que pretendemos resolver. Entonces,
Colocamos esto aquí y colocamos esto aquí y nos va a dar una ecuación diferencial para P. Vamos a colocarla, la parcial de P con respecto de Y más la parcial de P con respecto de phi de Q, pero no es Q, es F. Sustituimos donde veamos una Q, una F. Va a ser menos de X, menos de F de X, menos de F de phi de P. Menos, una ecuación larga, menos df de phi de P, por este P de aquí, menos df de P de P de P de phi. Y esta va a ser nuestra nueva condición. Nada más hay que ver que si lo colocamos todo bien. Y esto es igual a 0. Todo esto va a ser igual a 0. Lo pongo de este lado para que no se vea. Entonces, esta es nuestra ecuación diferencial. Ya puedo borrar aquí. Esta va a ser la ecuación diferencial. Le podemos dar otra forma para que se vea mejor. Vamos a ponerla por aquí. Va a ser la parcial de P con respecto de Y. Vamos a ver dónde tenemos otra parcial de P. Esta de acá. Nos faltó esa de allí. Nos faltó de Q, ¿verdad? Nos faltó una menos df de P de P de X. Ahí está, nos faltó esa. Nada más había puesto 2 términos y son 5. Miren, 2 de aquí y 3 de allá son 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Entonces esta de aquí, P de X, la podemos poner aquí para que esté cerquita de F, de P, de P, de X. Ya tenemos las derivadas. Ahora tenemos este P, P, y aquí tenemos otro P aquí. Entonces, le seguimos, le ponemos así, menos, bueno, aquí tenemos este, menos, más, le voy a poner, F menos la parcial de F con respecto de P de P de P de phi. Ahí está nuestra parte principal de la ecuación diferencial. Luego vienen las partes subordinadas, este P menos 2 la parcial de F con respecto de phi P, y este menos la parcial de F con respecto de X es igual a 0. Si conocemos la forma de F, que es un dato, porque es la ecuación diferencial, colocamos aquí todos los coeficientes y resolvemos para P. Resolvemos para P. Esta es la ecuación diferencial. Esta es la condición de integrabilidad. Las condiciones de integrabilidad aparecen muchas veces en el campo de las ecuaciones diferenciales. Cuando no se pone el adecuado énfasis en ellas, algunas personas pueden llegar a tener ideas muy extrañas en relación a lo que significa integrar una ecuación diferencial. Entonces, tenemos esto de aquí. Esta es la ecuación o condición de integrabilidad. Condición de integrabilidad. Nuevamente, para resolver esa ecuación diferencial, la que queremos resolver, hemos de resolver esta ecuación diferencial que es más fácil. Pueden verlo porque teníamos una ecuación diferencial no lineal. Esta es una ecuación diferencial no lineal. Sin embargo, esta cambia el tipo de no linealidad. Porque la no linealidad que aparece aquí, que pueden ser cuadrados, pueden ser cosas raras, aquí ya aparece como productos de P y puede incluso ser lineal esta ecuación, dependiendo de la forma de F, lineal o cuasilineal, ya dependerá de cuál sea la forma de F. Aun cuando la ecuación sea no lineal, esta puede ser lineal. Vamos a suponer, que es la suposición más fuerte de todas, que tiene una solución esa ecuación diferencial. Vamos a suponer, ya vimos la ecuación diferencial, eso es lo importante. Si se resuelve la ecuación diferencial, si se resuelve la condición de integrabilidad, entonces P va a tener una solución. Vamos a ponerle aquí una función, vamos a ponerle aquí A, B, C, D, F, G, H, I, y función solución va a depender simplemente de phi, de X y de Y. Esa va a ser P, pero Q va a ser F de
I phi x, y, phi x, y. Eso sería F. Eso sería Q, que le vamos a abreviar. Le vamos a poner G de phi x, y. Si tenemos esto, esto y esto lo sustituimos aquí arriba, aquí. Lo sustituimos en nuestra forma diferencial. I de x menos G de y. Todo esto va a ser integrable, va a ser 0. Pero nos va a dar una integración n, esta n. Esa va a ser nuestra solución al problema general. Ahora, ¿dónde entra Lagrange en todo este cuento? Todo este cuento es muy parecido a lo que ya vimos del método de Euler. Simplemente estamos haciéndolo un poco más complicado y proponiendo hacer un montón de operaciones que quién sabe si sea posible hacer. Pero en el siglo de Euler y de Lagrange siempre suponíamos que todas esas condiciones se podían resolver. De hecho, si no se hace eso, es muy difícil avanzar bien. Vamos a escribir nuestra solución. Es aquí donde va a empezar el genio de Lagrange. Escribamos nuestra solución de n, que hasta donde sabemos es phi xy. Phi xy va a ser de esto menos i de x menos g de y igual con 0. Esa es nuestra solución. N sería nuestra integral del movimiento. N sería nuestra integral. ¿Cómo? Así. Phi x, y, una constante de integración. Esa sería nuestra solución. Esta sería la integral. Podemos despejar esta de aquí y vamos a obtener las famosas integrales en el sentido de Euler. Integrales completas en el sentido de Euler. X, Y, C. ¿Dónde entran las funciones arbitrarias? En I. Como ustedes recordarán, aquí aparecen funciones arbitrarias. Esas funciones arbitrarias se determinan por las condiciones de contorno. Y esta constante también. Bien, eso es hasta ahí Euler. Veamos esta ecuación que tenemos aquí. Nosotros podemos también suponer que esta constante depende de phi x y y. Que la constante C es precisamente una cosa que depende de phi x y y que va a aparecer en nuestra solución. Entonces vamos a aumentarla. Va a ser phi x y, nuestra constante C. Esa constante C que aparece en la solución, en realidad solamente aparece aquí cuando esta es variable. Cuando esa es variable. Como es variable, aquí le vamos a tener que añadir esto. Y por lo demás, esto va a ser igual a lo que ya teníamos antes. De phi menos i de x menos g de y igual a 0. Lo único que va a cambiar es que ahora sí este y este van a depender de esto. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que la solución que habíamos encontrado de P, phi x, y va a depender de C. Es allí donde Lagrange va a meter la dependencia. Esta dependencia va a contaminar todo lo demás y va a aparecer aquí, aquí y en todos lados y por lo tanto nos va a llevar a este término adicional. Pero esta sigue siendo 0. Esa es una de las cosas que luego va a aparecer en el método de variación de constantes. Esto sigue siendo exactamente igual que antes, nada más aumentado por C. Por lo tanto, es integrable y es 0. Pero aquí va a aparecer esta ecuación, nos va a quedar esta ecuación. Esta ecuación fundamental. ¿Qué significa esa ecuación? Para Lagrange, esto significa que n depende exclusivamente de C, X, Y. Así. Eso es lo que significa para Lagrange. Tenemos entonces nuevamente, ahora sí ya generalizado por Lagrange, esto. Primero, esta es la interpretación.
Pero para lograr que esto y todo lo que se tenía antes sea consistente, esto también debe ser 0. Esto de aquí. Esta ecuación nos dice que, según Lagrange, n es una función solamente de la constante, de la variabilidad de la constante. Eso es lo que le dice esta ecuación. Nos vemos en la siguiente para continuar, para seguir explicando esto donde hemos llegado. Gracias.